tratar un tema aparentemente sencillo, que es la terapia de yodo en pacientes con cáncer de tiroides. Sin embargo, se puede convertir en un reto para el equipo que tratamos estos pacientes cuando la terapia, por múltiples causas, puede no funcionar. Bueno, tenemos que la incidencia del carcinoma diferenciado de tiroides ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen muy buen pronóstico. El abordaje terapéutico es la tiroidectomía total, en muchos casos, seguido de RAI, que es la terapia con yodo 131, que es el procedimiento estándar. El RAI ofrece efectos terapéuticos incluso en las metástasis de cáncer de tiroides. El RAI controla y controla bastante la enfermedad sin disminuir la calidad de vida, salvo algunos síntomas al principio que no duran más de 4 semanas, como inflamación y un poco de dolor. La definición de RAI es la terapia con yodo 131. Esta tiene partículas gamma y beta. La beta es la que funciona para terapia y la gamma para hacer los rastreos y seguimientos. Y se administra por la vía oral, es absorbido por el tejido del tiroides en cualquier parte del cuerpo. Una vez dentro de las células, incluidas las metástasis, destruirá las células con las partículas beta y afectará a todas las células de tiroides independientemente del lugar que esté en el cuerpo. Un pequeñito esquema de cuando el yodo, que es el mismo que comemos en la comida normal, pero cargado con partículas radioactivas, entra en la célula y la destruye. Y voy a explicar ya próximamente cómo lo hace. El yodo es un radioisótopo cuyos átomos emiten partículas beta fundamentales para el efecto terapéutico, así como emisión de rayos innecesarios para obtener imágenes gamagráficas o rastreos post-terapia o de seguimiento. La vida media física del yodo es 8.02 días. Las partículas beta irrumpen en los enlaces químicos, haciéndole daño al ADN de las células tumorales. Esto produce una disfunción celular y la activación, sobre todo, apoptósica. La eficacia del yodo 131, esto es muy importante, es directamente proporcional a la captación y retención por el tejido tumoral. La captación tumoral efectiva ocurre cuando se alcanza el 0.5% de la dosis del yodo por gramo del tejido tiroideo o del tejido tumoral. Por esto es que el tumor capte o sea ávido del yodo es vital para predecir una respuesta a la terapia y a que el paciente tenga una curación de vida, entre otros factores que veremos ya más adelante. Determinantes de la respuesta al RAI. Los factores demográficos como la edad. Sabemos que un paciente menor de 54 años responde mucho mejor al yodo. Es más común en las mujeres con mucho mejor pronóstico. Es mucho menos común en hombres, pero tiene muy mal pronóstico. Otros factores son el diámetro, el volumen del tumor. En la literatura dice que menos de 29 milímetros y algunas dicen que menos de 40 milímetros puede ser positivo para que funcione la terapia de yodo. El tipo histológico, la variante de alto riesgo, los oncocíticos, el folicular tienen una peor respuesta. Otros factores como la metástasis, tanto nódulos en la región cervical como órganos a distancia, básicamente pulmones, huesos, y la mutación sobre todo genética del BRAF.
ambos tienen muy mala respuesta al yodo. Determinantes del fenómeno de la refractariedad. La definición de un tumor RAE o refractario a terapia de yodo es ausencia de captación del radioisótopo en al menos una lesión o progresión radiológica un año después de la terapia, y ahí sería el peor escenario. Tenemos aquí los determinantes de la parte refractaria. El primero nos dice que el tejido maligno que no concentra yodo en el rastreo postdosis de la terapia. El rastreo postdosis se da siempre a los entre 8 a 10 días y a veces en 7 días postterapia, para ver que realmente el remanente postquirúrgico captó yodo y va a funcionar. El segundo nos dice que el tejido maligno que no concentra yodo en el rastreo de seguimiento. El de seguimiento es el que se hace a los 6 meses, que ya no se indica, pero hay algunos casos que sí. También cuando el yodo se concentra en algunas lesiones y en otras no. Ahí eso es otro tema. El tejido tumoral pierde habilidad de concentrar yodo con evidencia previa de captación, o sea, el paciente que ya captó yodo y deja posteriormente de captar. Y la progresión de la enfermedad a pesar de la captación normal de yodo. Ese es el peor caso. Bueno, pues vamos a ampliar un poquito. El primero, el tejido maligno que no concentra yodo en el rastreo postdosis. Es mandatorio realizar un rastreo posterior a cada dosis recibida de yodo. Como dije, se hace a los 7, 8 días para ver que realmente captó yodo, y también puede servir como diagnóstico de extensión en caso de que se haya perdido de vista y haya tenido algún otro nódulo, ya sea en el pulmón o en el área del cuello. También encontrar enfermedad macroscópica en el rastreo postterapéutico que no concentra yodo es considerado también como refractario. Aquí tenemos una imagen. En la imagen A es un rastreo normal de yodo con captación fisiológica y sin lesiones. Es un paciente que no captó yodo, se le hizo un SPECT o tomografía de fotón único que tampoco tiene lesión. Sin embargo, en el PET, que ya se usa otro radiotrazador, que es el FDG, sí vemos múltiples nódulos hipermetabólicos en ambos campos pulmonares, y ahí es donde entra entonces el tema. El paciente realmente tiene enfermedad macroscópica, pero refractario al yodo. Ese paciente no va a responder al yodo. En el segundo caso, el tejido maligno que no concentra yodo en el rastreo de seguimiento. No se recomienda en las guías actuales ya que se dé un seguimiento, al menos que haya una TG sérica que no sea confiable, ante la evidencia de captación en un rastreo postdosis terapéutica fuera del lecho tiroideo. Se recomienda entre 6 a 12 meses. En el tercer caso es cuando el yodo se concentra en algunas lesiones y en otras no. Estos pacientes cursan con una evolución muy tórpida, ya que no se puede dejar de tratar las lesiones que captan, aunque muchas no capten. Si por ejemplo tenemos lesión en pulmón, hay que tratarlas para que se beneficie de las lesiones en el pulmón, de la terapia de yodo. Sin embargo, si tuviera simultáneamente en hueso que no capten yodo, ahí entonces habría que tener otro abordaje de terapia. Mientras que otras siguen teniendo características celulares bien diferenciadas. El cuarto caso es donde pierde habilidad de concentrar yodo con evidencia previa de captación. Captaba yodo, pero ya en el futuro, en un año, dejó de captar yodo. Debido a la persistencia de la enfermedad, se aplica nuevamente una dosis terapéutica, siempre un poco mayor,
ya de la que no funcionó, y sea en este rastreo posterapéutico donde no exista captación, o sea, el paciente ya no captó después de la segunda terapia en las lesiones vistas en un principio. En el quinto caso es donde, y es el peor de los casos, es donde hay progresión de la enfermedad a pesar de la captación normal de yodo que uno cree que está funcionando y sin embargo el paciente sigue progresando. Como en cualquier otra enfermedad oncológica, la aparición de lesiones nuevas o el incremento de las asistentes en diámetro. De todas las clasificaciones es la más fácil de comprender. Hay lesiones macroscópicas, captan, pero el paciente sigue progresando. Aquí generalmente se asocia a un tema genético, ya a mutación o a desdiferenciación. En conclusión, el abordaje multidisciplinario tiene un mejor pronóstico, el cirujano oncólogo, el radiólogo, el nuclear, el endocrinólogo. Los factores indicadores de respuesta a la RAI son edad, sexo, tamaño del tumor, obviamente, tipo histológico, metástasis y mutaciones genéticas. Podemos determinar refractariedad si no existe avidez al RAI o al yodo 131, posdosis terapéutica, o si existe progresión de la enfermedad luego de la terapia. Ya ahí podemos decir que es un paciente refractario que definitivamente no va a responder al yodo. Es necesario una valoración individualizada para mejorar la respuesta al tratamiento. Es una enfermedad bastante dinámica y compleja, aunque parezca sencilla. Muchas gracias.